Buenas tardes, jóvenes. La clase anterior nosotros vimos ya la matriz S. Ahora necesitamos nosotros calcular sus elementos matriciales. Para hacer el cálculo de sus elementos matriciales necesitamos hacer algunas operaciones previas. ¿Está bien? Entonces, nosotros hemos visto que la matriz S se puede exponer o se puede expresar como una sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, y aquí teníamos menos i a la n dividido sobre n factorial, y aquí teníamos sumas infinitas o integrales de menos infinito hasta más infinito. ¿Está claro? Entonces esto es lo que nosotros teníamos. Y aquí este operador que nosotros dijimos que era un producto, HI T1, es un producto cronológico, HI T sub 2, HI T sub n. Es decir, este producto lo que hacía es nos lo ordenaba cronológicamente. ¿Está claro? Vamos a ver nosotros ahora vamos a trabajar con estos hamiltonianos. El hamiltoniano, ese hamiltoniano HI, que depende del tiempo, podemos nosotros decir que es igual a un HI de x sub 0, y esto va a ser igual a la integral de una densidad lagrangiana de x de dx, donde este x ya es tridimensionalmente. ¿Está claro? Disculpen, este x es tetradimensionalmente. Este x es, esto me implica 3 dimensiones, pero esto ya es de 4. Ya lo hemos visto anteriormente. Esta va a ser nuestra expresión 1, y lógicamente aquí nosotros tenemos que esta es la densidad hamiltoniana, y vamos a tener de que este x sub 0 es igual a t. Jóvenes, estamos considerando c igual a 1. C igual a 1. Entonces nosotros vamos a reemplazar esto acá, con lo cual vamos a obtener que la matriz S se va a expresar como la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito. Este coeficiente se mantiene, no tiene ninguna razón para cambiar, y aquí tenemos la derivada de x1 de x2. No voy a poner los límites de integración, vamos a sobreentender que es de menos infinito a más infinito. De xn, el producto cronológico de estas densidades hamiltonianas. Entonces, esto es lo que nosotros tendríamos aquí finalmente. Jóvenes, aquí creo que es necesario remarcar que este dx es igual a dx sub 0 por dx vector. Entonces, aquí nosotros tenemos este producto cronológico. Ahora, lo que nosotros vamos a probar ahora es que estos productos cronológicos de los operadores del campo, porque aquí adentro hay operadores del campo, se pueden expresar como una suma de productos normales. ¿Cuáles son los productos normales? Aquellos productos en los cuales en el lado derecho están los operadores de creación, de aniquilación, y a la izquierda los operadores de creación. Entonces vamos a ver de qué forma estos se desarrollan, cómo puedo expresar los productos cronológicos en términos de los productos normales. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo es que esto nos permite simplificar
bastante nuestro cálculo de los elementos matriciales. ¿Está bien? Entonces aquí vamos a poner, expresemos el producto cronológico en términos de los productos normales. Bien, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Comencemos con el campo escalar. El campo escalar nosotros vamos a tener el siguiente operador. Tenemos phi. Jóvenes, ya hemos hecho nosotros, aquí vamos a tener lo siguiente. Phi de x, lo hemos visto en la clase correspondiente a cuántica de campos. Puedo expresarlo como un NQ. Este NQ simplemente es el coeficiente de normalización. Y esto multiplica a que depende de Q. Jóvenes, Q es el momento de la partícula, ¿está bien? A que depende de Q. E a la menos I QX más A daga de Q. E a la I QX. Y todo esto por D al cubo de Q. Esta es la expresión número 3. Jóvenes, nuestra expresión número 2 es esta que está acá. Bien, nosotros ya hemos visto esto antes. Y esto significa de que nosotros podemos expresar este phi de x como un phi, vamos a ponerle más de x, más phi menos de x. 4. ¿Y qué cosas son este phi más y este phi menos? Jóvenes, creo que es bastante evidente. Phi más de x, esto va a ser igual a la integral nq a q e a la menos i qx d al cubo de q. Y este phi menos de x es igual a la integral nq a daga q e, y aquí vamos a tener más i q de x d al cubo de q. Entonces, lo que aquí nosotros sabemos es de que este es un operador de aniquilación y este es un operador de creación. Jóvenes, ¿tienen alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, aparentemente no hay dudas. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo se comporta el operador de producto normal cuando tenemos estos operadores. ¿Está bien? Por si acaso, todo esto es 5. Entonces vamos a tener lo siguiente. El producto normal, le voy a poner ese símbolo, así como aquí tenía P, era un producto cronológico, esta N me va a representar un producto normal. Entonces el producto normal de phi más de x1 por phi más de x2, ¿esto qué es lo que tenemos? Operador de aniquilación y operador de aniquilación. Ambos son operadores de aniquilación. Entonces, en principio, estos conmutan. Entonces, yo puedo colocarlo simplemente phi de x1 más phi de x2 más. Es decir,
el producto normal no altera el orden de este producto. Y esto es igual a phi más x2 por phi más de x2. ¿Por qué? Porque es indistinto cuál de los dos está primero. Ambos son de creación. Lo único que hace este producto normal es ordenarlos de tal manera que a la derecha estén los de aniquilación, disculpen, y a la izquierda los de creación. Y estos son de aniquilación, ambos. Vamos a seguir de la misma forma. Tenemos el n, y en este caso va a ser de phi más, un momentito, no, vamos a poner así, phi menos x1, phi más x2. Jóvenes, operador de aniquilación, operador de creación. Por lo tanto, este orden es correcto. Yo simplemente coloco lo mismo. Phi más de x2. Y esto va a ser igual a lo siguiente. N de phi más de x2, phi menos de x1. Significa que si tengo a la derecha el de creación y a la izquierda el de aniquilación, este producto normal me los reordena de tal forma que a la derecha estén los de aniquilación y a la izquierda estén los de creación. Vamos a seguir, jóvenes, con los demás términos. Entonces nosotros tenemos aquí phi menos, o vamos a tener phi más x1, phi menos x2, y esto va a ser, en este caso el orden está invertido, phi menos de x2, phi más de x1, y esto va a ser producto normal de phi menos de x2, phi más de x1. Jóvenes, creo que ya queda claro más o menos qué es lo que vamos a hacer. Y aquí tenemos el último par que nos queda. Está bien, phi menos, ambos de x1 y x2. Y como en este caso no importa el orden, porque ambos son de creación, simplemente lo coloco igual. Y esto va a ser igual, si es que lo invierto, no cambia nada. Jóvenes, entonces estos son todos los productos que nosotros podemos hallar con estos operadores del campo, de creación y aniquilación del campo, en este caso el campo escalar. Entonces, vamos a utilizar 6 en estos productos 5. Vamos a multiplicar estos, ¿está claro? Voy a multiplicar 2 veces, pero teniendo en cuenta estos órdenes. Entonces, de 5 y 6. Jóvenes, aquí voy a hacer una multiplicación y después voy a hacer un pequeño cambio. Fíjense, voy a tener phi de x1 por phi de x2. Tengamos en cuenta que este phi de x1 es phi de x1 más phi de x1 menos. Y lo mismo para el phi de x2. Significa lo siguiente. Voy a escribir simplemente las multiplicaciones. Phi más. A ver, déjenme copiar esto acá. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Disculpen. Tengo esto. Y voy a tener esto. Es decir, estoy multiplicando esto así. Entonces, primero tengo el phi más. A ver, voy a eliminar estos. Y tengo aquí este es 1, 1, 2, 2. Entonces tengo esto por esto.
Entonces phi más de x1, phi más x2. Después tengo más phi menos de x1 por phi más de x2 más, vamos a tener phi más, a ver, aquí tenemos phi más, sí, de x1, phi más de x1, que multiplica a phi menos a phi menos de x2 y más, aquí tenemos phi menos de x1, phi menos de x2. Bien, estos son todos los productos que hay acá, jóvenes, ¿está claro? Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, phi más, si yo aquí coloco que esto es un producto normal de estos dos, no se altera absolutamente en nada. Este menos más, también si yo coloco un producto normal, no se altera en nada. ¿Está claro? Entonces, un momentito, esto, ya un poquito más acá. Aquí nosotros tenemos más menos. Esto sí se va a alterar, así que no lo toco. Pero este que está aquí no se altera. ¿Está claro? Entonces tengo que este producto lo puedo poner como estos productos normales más esto. Más esto. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver, ¿cómo podemos hacer? Entonces, vamos a usar, a ver, un momentito, jóvenes, déjenme ver algo. Sí, usemos la que se llama la transformación identidad. ¿En qué consiste esta transformación identidad? Va a consistir en lo siguiente. Nos está molestando este que está acá. Entonces ese phi más x1 por phi menos x2. ¿Por qué nos está molestando? Porque me interesaría a mí colocarlo también aquí un producto normal. ¿Está claro? Colocar un producto normal para decir de que si tomo el producto normal de esto, todo es el producto normal. Entonces, esto vamos a decir que es igual al producto normal que estoy buscando. Phi más de x1 por phi menos de x2. ¿Está bien? Entonces aquí voy a poner el phi más de x1 por el phi menos de x2 y voy a restar ese producto normal, phi más de x1 phi menos de x2, y esto es igual a lo siguiente. Esto lo copio igual, porque esto no está siendo afectado. ¿Está bien? Y le voy a sumar lo siguiente, más, jóvenes, aquí hay que tener en cuenta que esto que está aquí, fijémonos, está acá, lo que hace es me lo invierte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Phi más de x1 por phi menos de x2 menos phi menos de x2 por phi más de x1. Jóvenes, esto que está aquí no es otra cosa que un conmutador. Por lo tanto, aquí yo puedo reemplazarlo por el conmutador de phi más de x1
por phi menos de x2. Entonces ya he expresado este producto que aquí me está molestando como un producto normal más algo. Está bien, un producto normal más algo. Esta es nuestra expresión 8. En consecuencia 8 en esta expresión es 7, jóvenes. A ver, lo pongo por acá. 8 en 7 nos va a dar lo siguiente. Que el phi de x1 por el phi de x2, es decir, el producto de estos operadores del campo, nos va a dar un n phi de x1 phi de x2, es decir, es el producto normal. ¿Está claro? Ahora, si yo esto lo reemplazo aquí, puedo poner producto normal a todo. ¿Está bien? Pero si pongo el producto normal a todo, esto cuando tomo la normal va a aparecer esto. Más el conmutador de phi más x1 phi menos x2. ¿Está bien? Es decir, el producto de los operadores del campo escalar se puede expresar como la suma del producto normal de estos operadores y el conmutador de la parte con frecuencia positiva del primer operador con la parte con frecuencia negativa del segundo operador. ¿Está bien? Es decir, el conmutador de aquellos operadores que en el producto inicial no se encontraban en una secuencia normal, no se encontraban normalmente acomodados. Entonces, eso es, jóvenes, lo que nosotros tenemos para el campo escalar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas, jóvenes? Este resultado es muy importante. Más adelante vamos a ver de que justamente este conmutador nos da una información valiosa sobre el proceso. Entonces, asumo que no hay preguntas, jóvenes. Nadie dice nada ni escribe nada. Bien, esto lo hemos hecho para el campo escalar. Veamos ahora para el campo espinorial. Aquí en el campo espinorial nosotros vamos a tener que nuestros operadores del campo son psi de x1 y vamos a tener que el otro es psi conjugada de Dirac x2. ¿Está bien? Esos son los operadores que vamos a tener. Entonces, este es un operador del campo fermiónico y este es la conjugada de Dirac de este operador del campo fermiónico. Es decir, aquí nosotros tenemos de que este phi de x es igual al phi conjugada hermitiana psi daga gamma 0. Eso lo hemos visto antes, jóvenes. Justamente el motivo de hacer una pequeña introducción a cuántica de campos y clásica de campos es el poder escribir estos y saber de dónde vienen. ¿Está claro? Fíjense que estas operaciones no son complejas de entender. Lo complejo es saber de dónde vino esta expresión. De la misma forma, nosotros vamos a tener para el caso espinorial. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Igual, vamos a tener que nuestro psi de x va a ser igual a un psi más de x más psi menos de x. Tenemos que el psi
raya de x va a ser igual al psi daga de x más el psi menos de x. Todo esto es nuestra expresión 10 ya es. Jóvenes, esta es una notación que les mencioné hace un momento, pero creo que no está claro. Este se dice que es la componente con frecuencia positiva. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, si esto lo llevamos, tenemos qx, teniendo en cuenta que son tetravectores, esto nos va a dar en sí un et más el vector q por el vector r, llamémoslo así, y este e normalmente se considera que es un h por omega. Entonces, cuando decimos con frecuencia positiva, nos referimos a que tenemos un caso con energía positiva, y este caso corresponde a un caso con energía negativa. ¿Está claro? Entonces, de forma análoga, nosotros vamos a dividirlo en sus partes con frecuencia positiva y frecuencia negativa. ¿Está bien? Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Estos son operadores de creación y estos son operadores de aniquilación. Pero aquí es necesario remarcar, estas son de partículas, estas son los que corresponden a las partículas y estas son las antipartículas. Es decir, este crea partículas, este crea partículas y este aniquila partículas. Este crea antipartículas y este aniquila antipartículas. Vamos a utilizar esta misma forma. ¿Dónde estás? Esta misma forma, la forma análoga para estos operadores espinoriales, operadores del campo espinorial. Y vamos a tener nosotros lo siguiente: psi más de x va a ser igual a la integral np. Jóvenes, este np no es el mismo anterior, es una constante de normalización, nada más. Y aquí vamos a tener b sub r de p u r de p e a la menos i p x d al cubo p. Jóvenes, este r, acuérdense, nosotros hicimos la integral, aquí teníamos un factor, algo así, y teníamos b y habíamos puesto p, s, u, p, s. Este s que hemos puesto anteriormente es este r y nos está dando la helicidad. ¿Está claro? Es decir, las componentes de spin que vamos a utilizar. Nos da la helicidad. Lo estoy colocando simplemente de esa forma. Muy bien. Continuemos. Tenemos el psi menos de x. O vamos a comenzar con los más primero. Y este va a ser la integral np. Y aquí vamos a tener dr de p. Vamos a tener br de menos p e a la menos i p x d al cubo p. Psi menos de x es igual a la integral np. Tenemos br daga. No, disculpen, este es c. Este es d. Aquí es d r daga de p, b de menos p e a la i p x d al cubo p,
y finalmente psi menos aquí x, y vamos a tener integral np b sub r de p. Me he equivocado, jóvenes, este b está aquí abajo, está bien. Aquí tenemos nosotros u r y aquí tenemos b r de p, e a la i p x d al cubo de p. Estas son 11 y estas son 12. Aquí, jóvenes, nosotros tenemos que los BR son los B o un momentito, aquí es BR daga. Este BR daga es operador de creación de partícula, BR es operador de aniquilación de partícula, DR aniquilación de antipartícula, DR daga creación de antipartícula. ¿Está claro? A ver, vamos a escribirlo. BR daga de P, BR de P. Esto es creación y aniquilación, teniendo en cuenta que esta es creación y esta es aniquilación de partículas. Y lo mismo tenemos para el otro. Vamos a tener dr daga de P, dr de P, y vamos a tener nosotros lo mismo, solo que en lugar de partículas vamos a referirnos a antipartículas. De antipartículas. Entonces aquí tenemos P, es el momento que adquiere la partícula creada, R va a ser su helicidad. Cuando nos referimos a helicidad nos estamos refiriendo a la al spin proyectado sobre la cantidad de movimiento. Adicionalmente vamos a tener aquí esta UR de P, UR de menos P, vamos a tener BR de P, BR de menos P, y estas son amplitudes espinoriales. Amplitudes espinoriales. Jóvenes, esta U y B están relacionadas por una relación de conjugada compleja. ¿Está claro? Bien. Y bueno, aquí también no está de más remarcar que NP va a ser igual a 1 sobre 2pi a la 3 medios, acuérdense que esta expresión ya lo hemos visto, raíz cuadrada de P sub 0, que no es otra cosa que la energía. ¿Está bien? Y ese es un factor de normalización. Jóvenes, aquí hay que tener en cuenta, es necesario, creo, remarcarlo, que aquí tenemos que R toma valores solamente de 1 y 2, que son los correspondientes a los estados de spin. ¿Está bien? A los estados de spin. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es hallar estas relaciones, solamente que para el caso de los spin.
aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que en el caso de los espines nos representan funciones antisimétricas. Por lo tanto, cuando hay una permutación impar, hay que multiplicarlo por -1. Y cuando es par, simplemente por 1. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con los productos cronológicos. El producto cronológico de psi más de x1 por psi más de x2, jóvenes, esto no afecta absolutamente nada. ¿Está bien? Simplemente lo copio igual. ¿Está bien? Eso lo copio igual. Y esto va a ser igual a lo siguiente. Si es que yo invierto psi de x2, psi de x1, esto más. Si yo los invierto, esto no es igual a esto. Esto es igual a esto con signo negativo por la regla de anticonmutación. Por lo tanto, eso también se extiende al operador del producto normal. Está claro, el invertir estos operadores tiene que tomar el signo menos. ¿Por qué? Porque estos operadores cumplen con la regla de anticonmutación. N psi menos de x1 psi más de x2. Esto va a ser igual. En este caso está ordenado psi menos de x1 psi más de x2. No tengo ningún problema. Acá, sin embargo, vamos a ver si tengo psi más de x2 por psi menos de x1. Entonces nosotros vemos de que aquí ha cambiado el orden menos y el producto normal. ¿Está bien? El producto normal de esto implica ordenarlo de esta manera. Entonces el menos es debido a la conmutación o la anticonmutación de los operadores espinoriales. N, aquí vamos a tener psi menos de x1 psi menos de x2. Esto va a ser igual. Estos jóvenes se pueden copiar igual. Psi menos de x1 psi menos de x2. Y esto, si yo los permuto, voy a tener que cambiarle el signo. Y finalmente vamos a tener n psi más de x1 psi, aquí vamos a tener menos de x2. Esto es igual, no está ordenado normalmente. Vamos a tener menos. Me estoy equivocando en algo, jóvenes, y es importante. Estos conmutadores son ceros, solamente no son ceros si es que el segundo conmutador es conjugado complejo, conjugado de Dirac, ¿está claro? Entonces aquí me estaba faltando esto. Y aquí, esto es acá. Bien, ahora sí. Entonces menos psi menos de x2 psi más de x1. Y esto va a ser igual a, de nuevo, copiamos al revés. Copiamos al revés y vamos a tener psi menos de x2
psi más de x1, y esto, jóvenes, nosotros tenemos que, si está en un orden normal, por lo tanto vamos a tener esto que está acá. Entonces, considerando estos, este es 13, considerando esta expresión 13, nosotros vamos a obtener, para el producto de los operadores del campo espinorial, lo siguiente: psi de x1 por, voy a llamarle así, el anti-psi de x2. Esto va a ser igual a el producto normal. Jóvenes, aquí nosotros vamos a seguir un poco el esquema que hicimos para el campo escalar, con las salvedades correspondientes a los signos. Aquí es más n, aquí tenemos psi menos x1, psi más de x2, hasta aquí no tenemos ningún problema. Aquí vamos a tener más n, psi menos, un momentito, psi menos de x1, psi menos de x2, y finalmente más el último término que nos queda. Siempre me olvido el x2, psi más de x1, anti-psi menos de x2. Esta es la expresión número 14. Hacemos lo mismo, jóvenes. Vamos a ver, ¿dónde estás? Esta transformación identidad. Transformamos el último término. Transformamos el último término. ¿De qué manera? Como lo hemos visto antes. Psi más de x1, anti-psi menos de x2. Esto va a ser igual al producto normal de psi más de x1, anti-psi menos de x2, más psi más de x1, psi o anti-psi menos de x2, y esto menos n, psi más de x1, psi menos, anti-psi menos de x2. Y esto va a ser igual a lo siguiente: n, el producto normal de esto, lo copio igual, psi más de x1, anti-psi menos de x2, es decir, eso se mantiene de la misma forma que en este caso, ¿está bien? La misma forma que en este caso, más el anticonmutador, vamos a poner con llaves, más de x1, psi menos de x2. Es decir, esto cambia de signo y se va a convertir esto en un conmutador. Esto ya nos permite a nosotros hallar la forma para el campo espinorial. Entonces, jóvenes, acuérdense, este es un anticonmutador. Por lo tanto,
nosotros tenemos que psi de x1 por psi de x2, anti-psi de x2, esto es igual al producto normal de psi de x1 por el anti-psi de x2 más este conmutador, psi más de x1, psi o anti-psi menos de x2. Y esta es 16. Entonces, nosotros tenemos que el producto de los operadores del campo espinorial es igual al producto normal de los mismos operadores más el anticonmutador de la parte positiva del primer operador con la parte negativa del segundo operador. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, las expresiones de arriba son la definición. A esto no, es igual que en este caso, jóvenes, estoy multiplicando estos y los estoy ordenando normalmente. Es decir, el producto normal lo que hace es, cuando yo tengo un producto me lo ordena normalmente. ¿Qué significa ordenar normalmente? Que pone a la derecha los operadores de aniquilación y a la izquierda los de creación. Entonces, como estos son dos operadores de aniquilación, no importa el orden. Aquí tengo creación, aniquilación, orden correcto, lo escribo igual sin cambio. Creación, creación, no hay diferencia. Aniquilación, creación, esto sí tengo que voltearlo. Y esto es creación, aniquilación. ¿Está bien? Entonces, simplemente podemos decir que es la definición, sí, del producto normal, que es el mismo que hemos visto antes. Ahora, pero lo que quiero hacer aquí, dado que nosotros tenemos de que el anticonmutador de psi más x1 con psi menos x2, esto es igual a 0, y el anticonmutador de psi de x1, un momentito, psi más de x1 multiplicado por psi menos de x2, esto es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, dado que será eso, entonces nosotros vamos a poder decir que psi de x1 por psi de x2 simplemente es el producto normal de psi x1 por psi de x2. ¿Por qué? Porque este término, el último, es 0. ¿Está bien? Es 0. Y también vamos a tener lo siguiente: anti-psi x1, anti-psi de x2 es igual a n anti-psi de x1 psi de x2. Entonces este es 17. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos formular una regla general, la que dice lo siguiente: el producto de dos operadores del campo es igual a la suma de los productos normales de estos operadores más el conmutador de los operadores bosónicos en el caso, más el conmutador en el caso bosónico o el anticonmutador para el caso fermiónico de la parte de frecuencia positiva y del primer operador y de la frecuencia negativa del segundo operador.
Entonces, nosotros tenemos que la matriz S, por definición, es una suma de productos cronológicos. ¿Está bien? Pero estos productos cronológicos se va a poder reemplazar por una secuencia de productos de los operadores del campo bajo la acción de este producto normal. ¿Está claro? Bajo la acción de ese producto normal. Entonces, eso nos define otro operador cronológico. Vamos a ver. ¿Está bien? Lo que les acabo de mencionar es otro operador cronológico, que es el operador cronológico de Wick. Definido de la siguiente forma, esto sí es definición, vamos a poner T de phi de x, bueno, phi de x1, phi de x2, esto va a ser igual a phi de x1 por phi de x2 si el x10 es mayor que el x20. Acordémonos que el x sub 0 es la componente temporal. Nos está diciendo que si temporalmente este es posterior a esto, entonces tenemos que ese es el operador cronológico. Phi de x2 por phi de x1, esto sí, x10 es menor que x20. Esto es 18. Tenemos T psi de x1 por psi de x2, aquí vamos a poner el anti-psi de x2, esto va a ser igual a psi de x1 por psi de x2 si el x10 es menor que el x20, si, aquí vamos a poner, esto es así, disculpen, anti-psi de x2, psi de x1, pero como son fermiónicos tengo que ponerle el signo menos. Si x10 es menor que x20. Jóvenes, aquí me equivocaron, aquí es mayor. Y tenemos T de psi x1, psi x2. Esto va a ser igual a psi de x1, psi de x2. Yo creo que estos simplemente puedo copiarlos abajo porque van a tener las mismas relaciones. Y aquí vamos a tener menos psi de x2, psi de x1, si se cumple esta relación. Entonces, este es el operador cronológico de Wick. El operador cronológico de Wick. A ver, este x10 es x1 es igual a x10, x11, x12, x13. Es decir, es la componente temporal. Lo que estoy diciendo es que cronológicamente este es anterior a este o este es posterior a este. ¿Está bien? ST10, X10, X20 se está refiriendo a las componentes temporales. Las componentes temporales.